Mi nombre es Manuel Ocáres, ¿cierto? Vega. Yo nací en las inmediaciones de Río Bueno y de ahí estudié en la primaria en Río Bueno y después nos fuimos a Rillinahue, al norte del Lago Ranco. Ahí estuvimos un periodo de un par de meses. Mi padre era inquilino, entonces él no le gustaba un patrón, se cambiaba inmediatamente porque no era de armas tomar. Entonces de ahí nos vinimos a Futrono. En Futrono ahí estudié un poco más y después me tocó el servicio militar. Fui a Osorno, en Osorno estuve más de un año, me tocó el terremoto ese año, así que la padecimos bastante, harto sacrificado. Y después que volví de allá, mi papá me buscó trabajo y encontré en la parroquia trabajo. ¿Qué trabajo? Carpintería. Entonces había un hermano ahí muy bueno, con mucha paciencia, capuchino, y él me enseñó mueblería. Y de ahí estuve hasta el año 65, y el hermano Aldo fue una vez allá a Futrono y se interesó por lo que yo hacía y me dijo que me viniera a trabajar acá. Y acá estuve 6 años más haciendo puertas, ventanas, muebles. Trabajé mucho el Raulí, todo esa ventanal que tiene la escuela, esa la hice yo, puertas y ventanas. También al liceo le hice muchas ventanas y puertas. En ese tiempo estaba en precarias condiciones el liceo Padre Sigifredo. Y después también aproveché de estudiar 4 años ahí en el liceo. Así que estudié en la noche, nocturno, y de ahí me independicé. Y fui a trabajar arriba, a un tallercito arriba, y de ahí me salió una casita ahí en la Bernardo Higgins, y ahí me fui a vivir. Tuve un año ahí, después me enamoré y me casé, y hasta la actualidad estoy ahí. Tuve 2 hijos, Marcelo y Patricio, y ahí estoy trabajando hasta la fecha. A pesar de los años, ya tengo que andar firmando para poder movilizarme. Y ahí estoy actualmente trabajando, principalmente sillas que reparar. Ya no hay esa madera que había antes, hoy día se encuentra puro pino y con trabajo se encuentra orégano. Desapareció la buena madera. Que había muchos trabajos que yo hice de muebles, de puertas, ventanas, muebles de cocina, y todo eso todavía están. Ahí, el otro día llegó un par de sillas que hacían 50 años que las había hecho y había que repararlas un poquito. Entonces eso lo satisface a uno porque que les dura muchos años a la gente los trabajos que uno hace. Bueno, yo viví soltero, como digo aquí, 6 años. Ahí tenía mi pieza, tenía mi comida, tenía mi pensión. Y por esas cosas de la vida conocí a lo que es mi señora, que trabajaba en el hospital. Y ahí nos casamos en el año 71. Nos casamos un 20 de agosto. Y no, ella siempre venía aquí a la parroquia a trabajar, aquí donde las monjitas. Y por esas cosas de la vida nos conocimos ahí, y ahí empezó nuestra relación. Así que pololeamos 3 años y medio. Entonces mi suegro dijo, ya, hasta aquí no llegó, ahora usted tiene que casarse tal fecha y no hay más permiso de pololeo. Ya está, pues, nos casamos. Como yo ya tenía mi casita allá me fui a vivir. No, yo me casé aquí en la parroquia, en la iglesia, con todas las de la ley. Y ahí había que asistir a unos encuentros, unas charlas, y después prepararse para
para el matrimonio. La preparación duraba un mes. Y ahí nos prepararon unas monjitas, unos laicos consagrados. Y así era la preparación para el matrimonio. Casi siempre se salía a caminar porque aquí era un pueblo prácticamente rural, no había dónde ir. Había que salir a caminar los domingos, no. Salir al campo y eso se hacía en el año 71. Y el primer hijo nació el año 73. Y había que, se educó aquí en la escuela, una parte aquí y otra parte en la escuela fiscal. Y después lo llevé a Temuco a estudiar al Oscar Moser, un liceo grande que hay en Temuco. Ahí estudiaron los dos hijos, Marcelo y Patricio. Después ya Marcelo entró a la universidad en Valdivia. Después el otro no quiso ir a la universidad, estudió dibujo técnico. Y así fue la educación de los hijos. El invierno era mucho más lluvioso que ahora. Llovía intensamente. Y no había alcantarillado, no había... Lo único que había era luz eléctrica, no. Lo demás, la gente se usaba pozos negros, tanto norias como para el alcantarillado, para la cloaca, digamos, los pozos negros. Y después ya cuando entró don Lucho Maldía, se empezó a urbanizar más, a hacer el alcantarillado, a pavimentar algunas calles, y una que otra calle, y después al final ya se vino a pavimentar todo el pueblo, porque don Lucho estuvo aquí, Lucho Maldía estuvo 17 años de alcalde aquí en Paquipuyo, en tiempo de Pinochet. Así que después ya vinieron elecciones y se eligió a don Andrés Sandoval. Él fue alcalde, ¿cierto? Después siguieron otros titulares más, hasta que llegamos a la época en que estamos. Paquipuyo ha progresado mucho desde aquel tiempo, porque antes, como digo, era un pueblo rural. Aquí se juntaban sus 50 caballos cuando había una plazuela ahí, donde está la plazuela aquí, donde está la escuela ahí, y carretas, ¿para qué le digo? Cualquier cantidad de carretas, la gente se movilizaba en carretas de caballos. Aquí había un solo vehículo que era el del regidor Carlos Alarcón, tenía una camioneta, ese era y otro auto que tenía Echegaray, don Alberto, y no había más. Lo demás era movilizarse de a caballo o en carreta y de a pie. Para los 20 de enero aquí era una gran fiesta religiosa. Ya se habían prohibido las ramas que habían antes, porque antes dicen que habían ramas y habían peleas, boches, y la gente se olvidaba que era una fiesta de iglesia, sino que más bien pagana. Entonces se costó mucho erradicar eso, porque aquí nosotros pertenecíamos al ANCO antes. Esta comuna pertenecía al ANCO, entonces después del año 48 ya se nombró comuna aquí. Entonces todos los permisos había que irlos a sacar al ANCO. A Chocuenco se llegaba en el Enco, ese era el principal barco. Habían varios barquitos. Aquí llegaron a haber 16 barcos. Estaba el Bascuñán, estaba el Enrique, estaba el Palomo, y así varios barquitos chicos, pero el principal que iba a Chocuenco era el Enco. Ese corría lunes, miércoles y viernes en algunos sectores, y el resto de semana pasaba por otras partes. Y ese traía a la gente, estaba a las 11 de la mañana aquí y se iba a las 4:30, 5 de la tarde, según las partes que pasaban. Cuando había tempestad, puelches así, no venía el Enco.
había que movilizarse de otra manera. Siempre se veía casi la mayoría de la gente venía a hacer sus compras, por ejemplo, para Navidad, 18 de septiembre, esas fiestas grandes, ahí venía harta gente. Ahí tenía que venir con un lanchón, elenco, y traía a toda la gente, hacía sus compras y partía. Claro, principalmente llegaba a los boliches, porque aquí se creó muchos boliches con motivo de la Endesa. Entonces, por decir, habían 20 casas y habían 21 boliches de venta de vino, y que comer no encontraba mucho, pero lo que es vino y cerveza, eso era abundante. Aquí venía toda la semana un camión inmenso camión con licores. Toda la semana venía aquí donde está el banco Crédito Inversiones, ahí había un depósito grande de vino. Otro más abajo estaba don Juan Barra, que ya ahí había otra bodega de vino. Lo que más había aquí era vino en esos años. Costó erradicarlo. A mí me enseñó un hermano capuchino a trabajar. Era muy buen hermano, mucha paciencia, y él me enseñó a trabajar en la carpintería y modelería. Después que me vine aquí, ya estaba el hermano Aldo, él era mueblista, y había muy buena madera de Raulí. Venía del otro lado, en el Tume, la madera que usted quisiera, de primera, no había madera mala para trabajar, muy buena madera, y muy noble para trabajar en Raulí. Hice mucha puerta, Raulí. Y laurel, por ejemplo, a Moro le hice 50 puertas de laurel, muy buen laurel, muy bonito. Pero el laurel tiene esa característica que absorbe mucha humedad y un año se enchueca para un lado, al otro lado la puerta está abierta para el otro lado. Eso tiene de malo el laurel, pero para mueble, excelente. Y había muy buen abastecimiento aquí de Raulí, porque venían en el puerto, habían castillos de madera, cualquier cantidad. Claro, que venía del otro lado, que traían los barcos del otro lado. Y otros tantos exportados. Los camiones venían cargados y salían para la zona central o para otras partes. La madera siempre venía en lanchones, pero cerradas. Entonces habían cuadrillas que se dedicaban a cargar tanto en Chahuenco como aquí. Aquí descargaban, ¿cierto? Cargaban camiones y madera que se arrumaba a la orilla del lago. Pero todo era manual. Y para trabajar también tenía uno una cepilladora y una sierra más, una sierra circular. Entonces era casi más manual que se hacían las cosas. Para ensamblar todo manual, para taladrar casi a mano, con un taladro que se llama berbiquí, que uno le daba vuelta y contaba las vueltas. Para hacer las puertas, por ejemplo, uno taladraba, le daba unas, 15 vueltas para llegar al fondo donde tenía que llegar la espiga. Y la espiga generalmente se hacía tanto a mano como a sierra, pero principalmente era manual. Yo estuve haciendo una vez, hice 70 ventanas a pura mano. Y había un cepillo, ¿cierto?, especial donde uno le hacía el rebaje a las ventanas, a los marcos. Y después ya llegó una sierra y ya empezamos a trabajar con sierra. Pero antes de eso, yo partía hasta tablones a mano con un serrucho. Aquí había un solo tornero que era el charpentier, pero estaba siempre copado, era difícil encontrarlo para tornar cosas. Después empezó otro caballero allá cerca de la estación, ese tenía un torno, y otro que estaba a la entrada del hospital, eso al final ya, ese para tornar las patas de sillas, patas de mesa, para tornar los balaustros. Eran los únicos torneros que había. Así que casi todo se hacía así cuadrado nomás. Muy antiguo, antes había un tornero con una vara
Entonces la vara tenía una piola que bajaba, hacía una vuelta en el torno y uno con el pie le hacía. Iba tornando. Así se lograba tornar. Pero eso hace hartos años cuando yo era chico. Ya no había. Yo estuve tornando harto, pero tenía un ayudante que me daba vuelta la rueda, una rueda, y con eso tornaba. No había motores. Las escuelas estaban muy pobres, no tenían mobiliario, prácticamente habían niños que se sentaban en el suelo para aprender. Los campesinos hacían de tablas de cerco en algunas partes, algunas escuelas. Entonces a mí me tocó hacer todo eso. Puertas, ventanas, y don Lucho encontró un constructor aquí y empezó a construir, a reconstruir prácticamente, porque todas las escuelas para la precordillera las había construido el padre Bernabé, porque él era arquitecto. Él construyó todo esto, el padre Bernabé de Lucerna. Y la gente empezó a construir, a hacer casas en el pueblo, a construir, a buscar maestros. Yo conocí al padre Bernabé en el año 70, parece que estuvo aquí trabajando aquí en esta parroquia. Y él era muy entusiasmado a hacer construcciones, construyó una capilla en Huitá, construyó en Nuestra Señora del Tránsito, que está de Temuco para acá. Todo eso siempre tenía un estilo especial de construir. Para él lo máximo su idea era construir. Para adentro dicen que construyó 30 escuelas. Fue homenajeado como hijo ilustre de Panguipulli, premiado por el gobierno. Y todas esas escuelas en tiempo de la UP, algunas fueron fiscalizadas, pasaron al Estado. Todavía hay algunas en los campos por ahí. Era muy sencillo. Si conversaba con claro, lo atendía perfectamente y no, en cualquier papel por ahí empezaba a hacer sus planos y tirar líneas y encontrar detalles. Tenía la construcción metida en la cabeza. Como era arquitecto, él construyó el hospital, por ejemplo, construyó esta iglesia y así varias capillitas por el campo. Era muy entendido en eso. Y al mismo iba a buscar las maderas para las construcciones a Chohuenco. Se cuenta que también cargaba los lanchones, le ponía el hombro a la madera. Cuenta la gente que lo conocía más, siempre con su hábito capuchino. Siempre se vestía así, muy sencillo. Andaba con esta chala frailera que hay, con esa usaba. Era muy especial. Era muy simpático con la gente. Mis amiguitos, le decía, mis patroncitos. Ese era el trato que tenía con la gente. ¿Cómo está mi patroncito? ¿Cómo está mi amiguito? Ese era el trato con la gente. No, era muy amable, muy sencillo. He tenido buenos hijos, no me han dado problemas. Ahora tengo nietos. Tengo un hijo en Ailín que tiene nietas y muy buenas relaciones con los hijos y con los nietos tengo yo. Tengo una nieta que estudia en Temuco, otra que estudia en Santiago, en la universidad. Entonces, con ellos tengo muy buena relación. Siempre van a visitarme y estamos en buenas condiciones con ellos. Muy sencillos, muy amables, muy buenos nietos y muy buenos hijos también. Por eso mis saludos para ellos
es muy sincero. A mi señora que me ha aguantado todas las mañanas, todos los caprichos, y también un saludo y mis mejores parabienes para ella. Que sean muy felices, que tengan un buen bienestar y que me recuerden como un viejo bonachón que se esmeró por ellos, que los educó. Sí, hasta la fecha, con los años que tengo, me siento contento, me siento feliz y me siento realizado prácticamente. He vivido mucho tiempo, tengo mis años, entonces por eso estoy feliz. No le pido nada más a la vida porque me ha dado todo lo que yo he querido.